Bienvenidos a Estudio Bíblico para ver y la gracia para poder recibir y poner por obra en el nombre de Jesús. Entonces, la clase es el proceso de cambio en hombres piadosos y esto va a ser parte porque este tema es muy amplio y vamos a necesitar escuchar esta clase en una parte 2. Entonces estaremos en esta clase viendo la vida de 4 hombres. Vamos a estudiar la vida de Job, de Isaías, de Abraham y de Jacob en las siguientes clases. Y en cada uno de estos hombres, ellos experimentaron un cambio en su vida. Y hay un versículo que es clave para el proceso de arrepentimiento en nuestra vida. Y este versículo es Hebreos capítulo 2, Hebreos 12, 23, que dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, pues de todos, a los espíritus, oiga, de los justos hechos perfectos. Ahora, es muy evidente en este versículo que Dios está interesado en perfeccionar y madurar. Dios es espíritu. Él quiere impartir y cambiarnos para que por medio de su Hijo Jesucristo. En sí, ¿cuál es el propósito de Dios en crearnos? Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, todas las cualidades de su carácter y vida, Él quiere nosotros. Así hizo el Padre con Jesús. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 40, la palabra de Dios dice que Jesús, el niño, crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría. Gracia de Dios era sobre él. Dios es el Padre de espíritus. Eso lo dice claramente Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y tuvimos un pequeño problema con el internet. En Lucas capítulo 2, 40, dice que Jesús el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Dios, Él es el Padre de espíritus en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Vencer al mundo y al diablo, la carne y la naturaleza adámica, o sea, la naturaleza pecaminosa. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecidos en Dios y por Dios. Y eso Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Salmos capítulo 7, versículo 1 dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. Realmente, el Señor mismo en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo, quien es una persona que nos fortalezca con la fuerza de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Es decir, que la fortaleza del Señor viene a través de la unión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 11.
Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces hay un propósito en fortalecidos con el poder del Espíritu en nuestro hombre interior. Es para que podamos con toda perseverancia caminar con paciencia y con gozo. Ese que un día queremos presentar al Señor Jesús. Cuando Él dice, éntrate en el gozo de tu Señor. ¿De dónde vino ese gozo? Que el Señor siente en ese momento cuando Él te ve por primera vez entrar en su reino, en el cielo. Ese gozo vino a través de su caminata con Él. Y Él fortaleciendo su vida para tu con perseverancia, correr y caminar con perseverancia y acabar con la obra o el ministerio y el propósito por lo cual tú fuiste formado y creado por Dios. Ahora, quiero darles un panorama y un contexto bíblico de este crecimiento, como Dios lo ve, como Dios lo mira, cuando somos salvos. Otra vez por problemas con el Wi-Fi, Internet. Cuando somos salvos, la palabra dice que somos recién nacidos. Eso significa que no importa nuestra edad natural, que si unos 80 o 60 o 40, pero que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento nuestro espíritu es un recién nacido. Nuestro espíritu ha sido nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Primero de Pedro capítulo 2 dice, desear como niños recién nacidos. El apóstol Juan habla de los hijitos en primero de Juan capítulo 2 versículo 12. Pero no debemos quedarnos como hijitos espirituales. Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 15 que en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En este Dios está formando a Cristo en mi vida, según Gálatas capítulo 4, versículo 17, y también Romanos 8, 28. ¿Qué etapa tenemos después de los hijitos? Bueno, el siguiente etapa de crecimiento es jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes espirituales? Primero de Juan capítulo 2 versículo 13 dice que ellos son los que han vencido al diablo. Es decir, tienen victoria sobre el enemigo. Y que ellos han sido fortalecidos con la palabra de Dios que habita en ellos. ¿Recuerda la parábola de la casa sobre la roca? Cristo dijo, el que oye mis palabras y los hace o los pone por obra, ellos serán semejantes a una casa fundada sobre una roca. Entonces, cuando nuestra vida está caminando en obediencia con la palabra de Dios y su palabra, el verbo que es Cristo, llega a ser parte de nuestra vida, Él es que nos va a dar la fuerza que necesitamos. Eso es lo que significa ser fortalecido en el Señor. Entonces, los jóvenes espirituales tienen al Señor en sus vidas, caminan en ese poder y fuerza del Señor
han aprendido a usar, a superar las dificultades y pruebas y presiones en esta vida. ¿Qué etapa sigue después de los jóvenes? La siguiente etapa y la última etapa es los padres espirituales. Los padres espirituales. Y dice que los padres espirituales han conocido a Dios. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 a 14. De que los padres espirituales han conocido a Dios. Es decir, ellos conocen los caminos de Dios y tienen una relación muy íntima con Él y son como Él es. ¿Y cuándo termina esta obra? Bueno, tengo noticias para ustedes. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo que es toda nuestra vida. Es un proceso del Señor donde Él siempre está perfeccionándonos. Y a mí me gusta usar el ejemplo de una cebolla. Hoy yo fui a hacer compras y compré varios kilos de cebolla. Y usted sabe que la cebolla tiene capas. Y quitamos una capa y hay otra capa. Quitamos una capa y otra capa. Entonces, hay capas o podemos decir que hay niveles de gloria donde Dios quiere llevarnos. Y para llevarnos a esos niveles de gloria, Dios tiene que continuamente hacer una obra más profunda. En nuestro espíritu tiene que aumentar y crecer en el Señor. De cambiar y madurar nuestro espíritu a la imagen de Cristo es para que nuestro espíritu pueda ser perfecto. Pero ¿qué significa la palabra perfecto? Esta palabra es muy importante en nuestra vida cristiana. Y la palabra perfecto significa estar completo, sin falta de nada, en cada etapa del crecimiento espiritual. Lo voy a repetir. Significa estar completo, sin falta de nada, en cada etapa del crecimiento espiritual. Y en cada etapa estamos viviendo en obediencia al completo conocimiento de la verdad que Dios nos ha dado. Entonces, en cada etapa, hijitos, jóvenes y padres, estamos viviendo a la luz o en la luz que Dios ha revelado. Ahora, estos 3 etapas los llamamos triadas. Y estas triadas se puede ver en la Escritura. Por ejemplo, lo podemos ver en el tabernáculo de Moisés, que también representa el crecimiento espiritual de la vida de un hijo de Dios. Iniciando con hijitos, porque entran en el lugar altrio. Afuera del tabernáculo es como el mundo. Y para entrar en el tabernáculo, para entrar en el reino de Dios, hay que entrar por la puerta, que es Cristo. Y la puerta entra a lo que se llama el lugar altrio. Pero hay una vida y revelación. Ahora, vamos a ver la vida de Job. Vamos a iniciar con la vida de Job, porque la vida de Job nos presenta con un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de lo que esta palabra perfecto significa. Y el desarrollo, o sea, la manera de Dios de llevarnos en esa madurez y crecimiento espiritual. Y vamos a ver las etapas por las que Dios quiere llevarnos. Entonces, en Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 7. Hay una bendición en la persona que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Job vivía en obediencia a toda la verdad que Dios le había mostrado hasta ese momento o etapa en su vida.
temía mucho a Dios. Él era un hombre justo, un hombre recto, y él caminó en la luz que Dios le dio. Sin embargo, Dios quería perfeccionar el espíritu de Job y hacer una obra de perfección en su vida. La palabra perfección es una palabra clave en la vida cristiana y significa para alcanzar la plena madurez. Perfección significa para alcanzar la plena madurez. Y esa madurez es en Cristo Jesús. Y es una día tras día hasta el día que el Señor nos lleva al cielo. Es decir, entonces, que Dios, la vida espiritual, tomar la vida de Él, donde Él está, y llevarlo a espiritual. Y quizás usando un ejemplo natural nos puede eso del Señor. Tomamos el ejemplo de un pequeño árbol joven. Ahora, se puede decir que en esa etapa de ser un pequeño árbol joven, que está creciendo, tiene sus hojas, sus pequeñas ramas, y en ese estado está perfecto. Y ese arbolito va a seguir siendo perfecto en cada etapa de crecimiento. Sin embargo, no se puede decir que ha llegado a la perfección, porque el árbol tiene que llegar a ser maduro, porque la perfección es cuando ya está produciendo fruto. Entonces, este arbolito es perfecto en cada etapa, pero todavía no ha llegado a la perfección. Es decir, el propósito de ese árbol, cuando ya está floreciendo y ya produciendo fruto, podemos decir, ese árbol ha llegado a la perfección. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y de igual manera, Dios está haciendo eso en nosotros. Él está viendo realmente la eternidad. ¿Sabes que nuestro tiempo aquí en la tierra es una preparación para la eternidad? Y Dios está usando este tiempo que Él nos ha dado para prepararnos para algo que es eterno. Entonces, tenemos que siempre tener esto en mente, que lo que Dios está haciendo en mi vida es formarme y prepararme para que cuando yo llegue al cielo, estoy listo para entrar algo más. Y Él quería cambiarlo más a su imagen, más a su semejanza y de gloria, a otro nivel de gloria, y llevar a Job a un nuevo nivel de bendición en su vida. Dios quería llevar a este hombre justo y perfeccionarlo, madurarlo y así llevarlo a otro nivel de gloria que sería algo eterno, algo eterno. Dios pudo ver que bajo ciertas circunstancias que Él podría hacer una obra más profunda en la vida de Job. Porque por medio de una Job podría arrepentir y ser convertido y ser llevado a un nuevo nivel de gloria en Dios. Entonces, llegó la gran tribulación. Oh. Esa palabra gran tribulación, la mayoría de cristianos no le gusta escucharlo. Mateo 24, el Señor habló de la gran tribulación. Pero si podemos entender la gran tribulación de Job y ver lo que Dios hizo en la vida de él y el propósito y hacia dónde Dios quería llevarlo, entonces vamos a poder entender
el propósito también de la gran tribulación vendrá a probar a todo el mundo. Ahora, en esta gran tribulación de Job, obviamente estas tribulaciones agradables. Y Job perdió todo. Job perdió sus hijos, sus bienes y aún su salud. Esto era una prueba y final. A ver el final. A ver que sido por Dios tenía una relación con Dios. Él tenía un testimonio de Dios, que el hombre justo que temía a Dios, y de repente todo se le va. Todo se le fue para abajo. Entonces, según los teólogos, esta situación, esta prueba duró entre 12 a 18 meses. Pero durante ese tiempo, algo empezó a salir de la boca de Job, que nunca había salido de él. Y quiero que escuchen el espíritu de Job, porque yo voy a leer diferentes versículos que nos hacen entender lo que estaba adentro. Y con esta circunstancia todo empezó a salir. Escuchen. ¿Te parece bien o parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? ¿Tienes tú ojos de carne? Él está hablando a Dios. ¿Ves tú como ve el hombre? Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. El agua desgasta las piedras, y sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Tu ira me ha despedazado y me ha perseguido, y contra mí él ha rechinado los dientes. Mi adversario aguza los ojos contra mí. Oiga, vea lo que él está diciendo de Dios. Y luego responde uno de sus amigos, porque ha dicho Job, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Vea esta actitud que estaba en el corazón de Job. Algo que él no podía ver. Pero ahora esto está empezando a salir del espíritu de Job. Y es una actitud hacia Dios que solamente Dios podía ver. Y Dios sabía exactamente qué tipo de circunstancia necesitaba Job para que todo eso podía salir. Recuerda esto, Dios es bueno. Y Dios quería llevar a un hombre justo y perfecto en esa etapa y llevarlo a otro nivel. Pero él vio muy profundo, conoce mis inquietudes, conoce lo que hay adentro. Entonces, y vamos a nuestra tribulación. En el hebreo significa probar metales o probar un metal y investigar. Es Dios que prueba, que investiga el corazón del hombre. Y Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Entonces, cuando Dios empezó a poner a Job en un fuego refinador, lo que estaba en su corazón, ese escoria empezó a salir, empezó a subir a la superficie. ¿Y por dónde salió? Por su boca. Lo que estaba adentro, con ese fuego y presión, empezó a salir por la confesión de su boca. Lo que sale de nuestra boca realmente es de que hay una película que se llama Enfrentando a los Gigantes. Y en esta película, es una película de fútbol americano. Y entonces
hay un líder en ese grupo, un joven, y ese joven fue puesto a la prueba. Y realmente él fue puesto a la prueba con sus ojos cerrados, y él llevó un compañero en su espalda, gateando sin tocar el suelo. Él lo llevó hasta el otro lado de la cancha. Él no sabía a dónde él iba, a qué punto él iba, pero y había momentos que él quería ya, no soportaba más, quería rendirse, pero el entrenador seguía diciendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces, cuando él llegó al otro lado y caminó casi 100 metros, o 100 yardas, que casi son 100 metros, él no sabía la capacidad que él tenía. Sí, él sintió dolor, sí estaba cansado, pero realmente él era capaz de ir mucho más allá de lo que él había imaginado. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios realmente sabe cuánto podemos soportar, qué es lo que podemos soportar, y Él no nos va a destruir. Él no nos va a ya. Entonces, este conocimiento es muy... Realmente en esta vida solo hay dos opciones: abandonamos o persistimos. Y entonces, que el Señor Jesús recibió a su Padre para persistir y no dar la toalla. Somos llamados a ser fortalecidos por Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo que quiere fortalecernos con el Señor. Y el Padre sabe, así como se infla un tubo neumático, el Padre sabe cuánto aire echar en nosotros, y Él no nos va a explotar, pero Él quiere llenarnos más y más. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho o citado Filipenses 4:13? Si yo te digo, ¿qué es Filipenses 4:13? Ya, yo creo que todos lo conocen de memoria. Primero, Juan 3:16, todos lo conocemos de memoria. Y Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo realmente sabemos que se puede hacer todo si no hay pruebas? En el momento no es agradable, pero al final de la prueba espiritual, un cambio y un nuevo nivel en el Señor. Yo comprobé este versículo que sí es cierto. Yo puedo pasar a ser todo fortalecido. La gracia. Dale un testimonio personal. Cuando yo era misionero en Honduras, en el año 96, desde el 2001, en el año 98 llegó el huracán Mitch. Y entonces, después del huracán Mitch, yo fui enviado por el pastor. Él y yo fuimos al Puerto Cortés en San Pedro Sula, Honduras. Y ahí recibimos un barco muy grande que tenía unos 150 contenedores de comida para los damnificados del huracán Mitch. Entonces, mi trabajo era conseguir unos 40 contenedores, o lo que llaman trailers de carga. Después de 3 días, el tercer día, yo solo pude encontrar 6 o 7. Y yo había ido por todo lado del puerto, tocando puertas, buscando y nada. Entonces llegué a donde estaba el pastor y yo le dije al pastor, pastor, ya no puedo más, ya yo fui por... Y él dijo, Cortés, eso no sirve, tenemos que tener 40. Si no conseguimos esas 40, el barco se va a ir. Yo, yo, yo estaba viéndolo, él estaba a metros de mí, porque él estaba arriba en la bodega, yo estaba abajo por el carro. Entonces, cuando él dijo, eso no es bíblico, yo no entendí lo que me estaba diciendo. Entonces, él empezó a citar
13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese momento yo percibí y sentí que algo venía hacia mí. No como mis ojos naturales, pero con mis ojos espirituales, mi hombre interior, mi espíritu percibió una sustancia que era como el tamaño de una pelota de tenis o de béisbol. Y venía hacia mí y entró en mi boca, entró y bajó en mis. Eso sucedió. Y está bien. Yo había recibido algo. Y esas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso llegó y entró y hizo algo en mi espíritu. Entonces podemos ver que él estaba viendo a Dios como su perseguidor, su enemigo. Después de un tiempo, un amigo, Eliú, respondió a Job en capítulo 32, versículos 1 y 2. Y él dijo a Job, y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se. Job está diciendo al Señor, no más, no más. Sin embargo, Dios no estaba terminado con Job. Dios era persistente y determinado. Dios estaba buscando una confesión, un verdadero arrepentimiento. Él no estaba satisfecho con una excusa de Job o que Job se fuera a esconderse en una cueva. Entonces Dios continúa diciendo a Job en capítulo 40, versículos 7 y 8, cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Entonces llegó el momento que Dios estaba buscando y esperando. Llegó el momento de un verdadero arrepentimiento y confesión y cambio en la confesión de Job. ¿Recuerda la pregunta que hizo Dios a Job? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora escucha cómo responde Job. Entonces Job respondió al Señor y dijo en Job 42, versículos 2 y 3. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora la pregunta que Dios hizo, ahora Job responde con la misma pregunta. ¿Quién? ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Yo. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. En los versículos anteriores, él está diciendo, no más, no más, no más, pero no hubo confesión. Pero ahora, escucha lo que viene de sus labios, lo que viene de su boca, de su espíritu. Versículos 4 y 5, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Ya no voy a decir bla, 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 bla y sacar, criticar y murmurar. Lo que voy a hacer es Dios. No entiendo. Explícame. Tú me vas a instruir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Vea lo que está diciendo Job. Yo he tenido una relación, he escuchado de ti, estoy caminando contigo según lo que he escuchado. Pero ahora tengo una revelación de tu persona, de tu majestad. Y en verte me aborrezco. Veo su santidad, veo su justicia, veo su sabiduría. Me arrepiento. Soy un necio. Entonces, igual
al profeta Isaías, Job tuvo una revelación de la majestad de Dios, de su poder, de su persona. Y en esa revelación, Dios descubrió el pecado de Job. Dios no buscaba castigar a Job, él buscaba una confesión sincera y genuina de parte de Job. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propósito de esta gran tribulación que experimentó Job en su vida fue para este propósito. Fue para llevar a Job a una revelación de sí mismo, revelando lo que Dios ya había visto en su espíritu. La palabra revelación es una palabra clave para nuestra vida. La palabra revelación significa descubrir lo que ha sido encubierto. La divulgación o comunicación de la verdad a los hombres por Dios mismo. Entonces hubo una revelación. Dios lo vio. Dios sabía lo que estaba ahí, pero Job no. De oídas, él había escuchado al Señor, pero ahora hay una revelación de él mismo. ¿Por qué? Porque tiene una revelación, sus ojos ven. Él tiene una revelación del Señor y así como el espejo revela la suciedad en el rostro de una persona, la santidad de Dios, la gloria del Señor, su persona y su carácter, era como un espejo sacando la crítica, la condenación, la murmuración contra Dios. Recuerden, fue Dios que inició este proceso de arrepentimiento en la vida de Job. Y realmente esta prueba era una bendición encubierto para Job. Era la manifestación de la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 12 y 14, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Si no entendemos los caminos de Dios, si no discernimos con ojos espirituales la obra de Dios, entonces responderemos según el hombre natural o carnal a nuestras circunstancias y no podremos ver la bendición de Dios que está disfrazado en nuestra circunstancia. Entonces vamos a terminar aquí, porque en la próxima clase vamos a continuar en parte 2 el proceso de cambio en hombres piadosos y vamos a estar viendo la vida de Isaías, la vida de Abraham y también de Jacob. Pero quisiera orar en este momento y entregar esta palabra al Señor. Y quizás el Señor le ha hablado y Dios está trabajando en su vida. Quiero orar para que en su circunstancia o en su situación no salgas de su camino. Continúa y persevera, porque hay algo al fondo, hay algo bueno. El Señor dijo una vez a la esposa del pastor Bailey, Audrey Bailey, el Señor le dijo a Audrey, Audrey, yo nunca llevo a mi pueblo en cuevas, siempre en un túnel. Y sabes que el túnel tiene una salida. Y también el túnel es el punto más corto para llegar al otro lado. Si uno tiene que subir la montaña, tiene que subir y bajar. Y es más largo. Pero si uno va atravesando el túnel, va a llegar al otro lado. Es oscuro, pero si uno persevera y continúa, entonces van a llegar al otro lado. Y vamos a orar para que Dios ponga esta palabra en su corazón y ponga fe y esperanza para animarte y fortalecerle en su caminata espiritual. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra y a pesar de las dificultades que hemos tenido esta noche, Señor,
Sabemos que estás hablando y quieres que esta palabra salga, Señor. Que salga y que sea una palabra de ánimo, de visión, de fortaleza, y que su palabra pueda trabajar profundamente en nuestras vidas y podamos, Señor, correr con perseverancia, recibir fortaleza, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no hay nada, ninguna tentación o dificultad que tú me vas a dar, que va a destruirme, pero tú sabes, Señor, así como ese jugador de fútbol no sabía su capacidad de llevar en sus hombros a un compañero 100 metros, 100 yardas de un lado de la cancha al otro. Señor, tú sabes lo que podemos hacer, tú sabes lo que podemos llevar, tú sabes lo que podemos lograr, Señor. Entonces yo pido en el nombre de Jesús, así como tú me diste esa gracia para encontrar, Señor, esos 40 trailers y contenedores. Señor, yo pido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece sea una realidad para cada persona que me está escuchando, Señor. Y que tu palabra, tu unción entra en sus vidas y lo fortalece, lo cambian, Señor, para que perseveren en el camino y no dejan que las circunstancias los saquen del camino de Dios, sino que con la ayuda del Señor, ellos son más que vencedores, Señor, y sean esos jóvenes fuertes que reciben la palabra de Dios y van, Señor, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.